Muy buenos días, esta es una prueba de audio 1, 2, 3. Buenos días, esta es una prueba de audio 1, 2, 3.
A ver si abrimos, ¿dónde está? A ver, aquí ver opciones. Ey. Dios bendito, no sé a qué se debió, creo que fue Sharon. Es una aventura esto. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy, con una nueva emisión de Perio MX, patrocinada por nuestros queridos amigos de AB Dental y Oral Becres. Es un gusto para mí presentarles al maestro Carlos Monteagudo. Muy buenos días, bienvenidos. Adelante, doctor. Queridos amigos de Inteligencia Dental, muchísimas gracias. Tenemos los derechos de presentador. Sí, ¿verdad, Dianita? ¿Todo bien? Perfecto, estamos aquí, pues muy felices en esta nueva emisión de Perio MX por Inteligencia Dental, pues el programa 11 de la temporada 2, ya estamos llegando a fin de temporada, el próximo mes tenemos el fin de temporada, y pues tenemos aquí un gran programa. Bienvenidos a Perio MX de nuevo con Inteligencia Dental, y agradecemos a nuestros patrocinadores, a Oral Becres, a AB Dental México, y por supuesto el apoyo de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y bueno, pues el día de hoy queremos, antes de iniciar con nuestro gran invitado, invitarlos y bueno, pues hacer hincapié a este gran curso que tendremos en la Ciudad de México. Tenemos muy pocos lugares ya. El día de mañana y pasado mañana estaremos compartiendo en instalaciones de AB Dental un curso teórico práctico de actualidades y aplicaciones de injertos, tejido blando, periodontal y perimplantar. Estén al pendiente porque tendremos promociones y medias becas para las últimas personas que quieran acompañarnos aquí, que quieran ocupar una plaza dentro de nuestro curso de tejidos blandos a nivel periodontal y preimplantar, sí, auspiciado por AB Dental México. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer invitado. Tenemos aquí en nuestra sección Perio Debate el doctor Kenji Osoya. Kenji, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Bienvenidos a la gente que nos acompaña esta mañana. Agradecerle al doctor Monteagudo por la invitación y espero que el tema que traemos este día les sea de su interés y que les guste y que puedan hacer las preguntas que tengan, por favor. Claro que sí. Está pues, realmente abierto todo para que los odontonautas que nos siguen, que nos acompañan, pues puedan hacernos preguntas, etcétera. Pero lo que abrimos tu presentación, y bueno, con el marco de esta gran imagen que nos compartes en tu presentación, háblanos un poco de tu trayectoria. Kenji, ¿de dónde eres egresado? ¿Eres mexicano? Platícanos un poco de ti. Claro que sí. Yo soy egresado de la Universidad Intercontinental. Estudié la licenciatura y el posgrado de periodoncia e implantes dentales en la misma universidad. Mi práctica enfocada actualmente solamente a la parte del tratamiento periodontal, todo lo que involucra desde el tratamiento preventivo hasta todo el tratamiento quirúrgico periodontal. Fui profesor de mi universidad, de la Universidad Intercontinental, varios años. Ahorita ya no me dedico a la docencia, solamente a la práctica clínica. Y ahorita lo que estamos apoyando es ahorita el Consejo Mexicano de Periodoncia, en donde soy el encargado de coordinar al comité de evaluación para el Consejo. ¿Y para certificación? Para la certificación de especialistas en periodoncia. Ah, qué maravilla, invitándole a todos los colegas periodistas a que se certifiquen. A que se certifiquen, a que se acerquen a la Asociación Mexicana de Periodontología o al Consejo Mexicano de Periodoncia para que pidan informes y puedan certificar
aplicarse y tener todo en regla. Nada más entrando como manera de comercial, tendremos certificaciones en agosto, ¿verdad? En agosto en el Congreso Nacional en Guadalajara. En Guadalajara, bueno, pues más que invitados. Y bueno, tienen MX, dejamos los controles al doctor Kenny Yosoya. Pues adelante, disfruten la conferencia, estamos los controles abiertos, estamos en Facebook Live, estamos también en inteligenciadental.com/aula. Todas las preguntas, todo lo que son sus observaciones, pues bienvenidos aquí a Inteligencia Dental. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues vamos a hablar el día de hoy de lo que es el tratamiento periodontal del sextante anterior. Esta parte de la boca que es tan importante es nuestra presentación, es nuestra forma en cómo nos comunicamos, es como nos vemos y nos ven las otras personas. Y entonces es una parte de la boca que es muy importante. También como odontólogos es importante entender que ya no es válido el dejar a un paciente que tenga un problema dental o periodontal sin dientes. Hay que planear todo. En mi caso, mi práctica es solamente periodontal, tengo que tratar junto con varios especialistas, con rehabilitadores, con endodoncistas, con ortodoncistas, para que siempre estar listos en caso de que se vaya a hacer alguna pérdida dental en el sextante anterior, para tener listo algún tipo de provisional o ver cómo se va a llevar el tratamiento. Entonces vamos a enfocar lo que en mi práctica clínica puedo yo ayudar a los pacientes y a los otros especialistas para el tratamiento, sobre todo enfocado al sextante anterior. Como sabemos, la terapia periodontal es una parte ya muy importante, yo diría básica para el tratamiento odontológico integral, ya que nosotros nos vamos a encargar de mantener la salud de los tejidos de soporte de los dientes. Todo es, tanto tejidos duros y blandos, nos estamos enfocando tanto a encía, a ligamento periodontal, a cemento radicular y a hueso alveolar principalmente. Entonces, como involucra todos estos tejidos, tenemos que ver con muchas otras de las áreas de la odontología, ya que un problema endodóntico puede afectar al tejido periodontal. Un problema protésico o de restaurativo tiene que ver obviamente con el soporte que le dan esos tejidos a los dientes, y cualquier tratamiento quirúrgico u ortodóntico a través del cual se van a mover los dientes tiene que ver con la salud que podamos nosotros mantener en los pacientes, en estos tejidos periodontales. Pero ¿cuáles van a ser estos beneficios de la terapia periodontal? Principalmente el mantener la salud bucal de nuestros pacientes. Es difícil porque hay que crear un hábito de higiene. Entonces es el darles todas las armas para poder tener un buen control de higiene oral tanto en casa y una educación para poder asistir al consultorio dental a sus citas de revisión y a sus citas de mantenimiento. Lograr con esta salud bucal una longevidad en los tratamientos o longevidad de la permanencia de los dientes en boca. Como cirujano y como odontólogo, lograr un ambiente mucogingival adecuado. No vamos a hacer una cirugía desde una extracción y dejar unos contornos o espículas o algo que pueda lastimar al paciente o que dificulte su rehabilitación. También debemos de lograr entender que el tratamiento debe de ser enfocado a lograr una adecuada función y comodidad del paciente, y también ya actualmente mucho requiere del factor de estética y satisfacción del mismo. Entonces, todos estos factores son los beneficios que nos vamos nosotros a enfocar para el tratamiento de nuestros pacientes. Hay que entender también, sobre todo para los que están estudiando todavía en las facultades de odontología, que la terapia periodontal tiene fases, hay que seguir ciertas fases de tratamiento, una secuencia en el tratamiento, no nos podemos brincar esta secuencia. Primero vamos a tener lo que se conoce como fase 1 o terapia no quirúrgica. Dentro de esta fase 1, muchas personas creen que es solamente dar técnica de higiene oral, hacer profilaxis dental o hacer un raspado y lisado radicular. Pero también involucra el quitar todos los focos infecciosos, todos los focos de infección, quitar todos los focos de retención de placa dentobacteriana y quitar todas restauraciones mal ajustadas o mal realizadas, poniendo adecuados provisionales. Esto con el fin de que el paciente pueda entonces lograr un buen control de su placa dentobacteriana, un buen control de cepillado, buen control de hilo dental o de cepillo interproximal.
ya que si de nada va a servir si yo le enseño al paciente a cepillarse, pero no tiene las condiciones en la boca para poder limpiar. Si tiene una restauración muy sobrecontorneada o desajustada, de nada va a servir porque ahí se va a seguir atorando placa dentobacteriana. Entonces debemos nosotros también de, junto con el rehabilitador, poder coordinar el tratamiento y en esta primera fase también quitar todos los focos de retención de placa. Y también les decía de los focos de infección, si hay algún resto radicular, si el paciente llega con una infección, es necesario quitarla para poder diagnosticar bien y entonces realizar un adecuado plan de tratamiento. No podemos diagnosticar, no podemos ver cuál es el problema general del paciente si el paciente llega con dolor. Entonces, primeramente, si hay un caso de emergencia, quitar el dolor, quitar los focos de infección, entonces iniciar el tratamiento. Después vendría una reevaluación. En esa reevaluación vamos a ver si el paciente requiere un tratamiento quirúrgico o no, o si tiene que pasar directamente a una terapia de mantenimiento. Entonces, la segunda fase o fase 2 generalmente es considerada la terapia quirúrgica. En esto tenemos varios tipos de cirugía periodontal. Tenemos desde la cirugía resectiva, cirugías de inserción desde tejido, regenerativa, mucogingival y de implantes dentales. Posteriormente vuelve a haber una reevaluación para ver los resultados que obtuvimos con este tipo de tratamientos y entonces someter a los pacientes siempre a una terapia periodontal de soporte, una terapia de mantenimiento. ¿De qué depende cómo vamos a programar esta fase de mantenimiento? Va a depender de qué susceptibilidad tiene este paciente para tener enfermedad periodontal, porque ya sabemos que hay un factor genético asociado. Hay pacientes que son altamente susceptibles a tener problema periodontal. ¿Qué tanto tratamiento, tanto quirúrgico como protésico o de rehabilitación tuvo este paciente? ¿Qué tanta habilidad tiene para mantener esta salud bucal y mantener la higiene en su tratamiento bucal, en todo lo que se hizo en su boca? Y qué tan consciente es de su problema. Porque también entra aquí si el paciente tiene algún aspecto sistémico que hay que considerar, si el paciente tiene algún hábito nocivo que pudiera afectarlo o que pudiera esconderle muchos síntomas, como nos sucede en gran parte con el paciente fumador. El paciente fumador generalmente no se queja de sangrado gingival, de sangrado de encías, porque no lo percibe por el efecto de la nicotina en boca que provoca una vasoconstricción. Entonces hay una menos sangre en la boca de este tipo de pacientes y no llegan a sangrar. Pero el problema no es ese, sino que aparte de que no hay un aviso de la inflamación, no hay este problema de poco sangrado o mala reparación de los tejidos hace que el problema periodontal se agrave. No provoca el problema periodontal porque el factor etiológico es la placa dentobacteriana, pero sí va a acelerar su destrucción. Entonces, todos esos factores sistémicos, todos estos factores clínicos, es importante determinarlos en un buen diagnóstico para entonces hacer un buen plan de tratamiento. Entonces nos vamos a enfocar a lo que es el sextante anterior en estos tratamientos. Vamos a ver diferentes ejemplos de diferentes tipos de bocas, de diferentes tipos de sonrisa. Es importante hacer un análisis de la sonrisa en nuestros pacientes para ver no solamente los dientes o la encía, hay que ver también cómo son sus labios, cómo sonríen, qué tanto enseñan al sonreír, qué tanto se eleva el labio superior, dónde cae el borde incisal con respecto al labio inferior, si cubren totalmente todo el área de la sonrisa o tienen espacios oscuros hacia las zonas de las comisuras. Vemos en estas fotografías también que hay diferentes tipos de dientes o anatomía dental. Algunos enseñan más encías que otros. Pero en general en este collage que hice se enseñan sonrisas bastante agradables. Entonces, y también pueden percatarse que de solamente ver el tercio inferior de la cara pueden ustedes reconocer a la persona. Muchos de ustedes pueden reconocer algunas de las personalidades que están en esta fotografía. Pero con solo el hecho de que su aspecto bucal o su aspecto dental es importante siempre analizarlo en cualquiera de nuestros pacientes. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de sonrisa, como les decía.
pero también nos enfrentamos a problemas como sería la sonrisa gingival o gum smile. Este tipo de sonrisa en donde el paciente ya enseña mucho más tejido gingival al sonreír. Vemos en la fotografía de la extrema izquierda cómo es una sonrisa más equilibrada, cómo están los bordes gingivales con respecto a los labios, al labio superior, al inferior, el contorno de del borde incisal, la altura del festoneo del contorno gingival, cómo van dentro de esta sonrisa, la forma de los dientes. Vemos en las fotografías de en medio como diferentes grados de una sonrisa gingival, en donde en el superior enseña un poco de encía, en medio un poco más y al final mucho más. Y en las de la extrema derecha ya son casos más extremos. Entonces, todos son tratables, sí, pero de diferentes tipos de tratamiento. Hay que diagnosticar. Regresamos a lo importante del diagnóstico. Lo importante de saber diagnosticar cuando es un tratamiento que puede ser corregido con ortodoncia, cuando puede ser corregido con ortodoncia y cirugía periodontal, cuando puede ser corregido con cirugía periodontal y rehabilitación protésica, o cuando ya requiere de una cirugía ortognática por parte de un cirujano maxilofacial. Entonces es importante ver que hay diferentes tipos de sonrisas y todas estas afectan al sextante anterior. La enfermedad periodontal nos afecta a los pacientes. Sabemos que el factor etiológico es la placa dentobacteriana. Es importante instruir y educar al paciente en qué es esta infección periodontal, esta enfermedad periodontal, cómo afecta a sus tejidos, porque también lo importante del aspecto periodontal es que el paciente entienda la gravedad de su problema, entienda los alcances del tratamiento y ser realistas también en los alcances de los tratamientos, como vamos a ver más adelante. Estos problemas, como vamos a ver en estas fotografías, son de diferentes tipos. Vamos a poder, generalmente en la clínica vemos pacientes donde ya han tenido pérdida ósea, pérdida de tejido gingival, densidad queratinizada, achatamiento papilar, o se empiezan a ver los triángulos negros entre los dientes, se atora más alimento, hay mayor atrapamiento de cálculo, el cálculo va a atrapar más placa dentobacteriana. Vemos en las fotografías, en este tipo de fotografías, cómo se ve diferentes tipos de cálculo de mayor o menor tiempo, que puede llegarse a formar placas grandes de sarro, y todo esto va a irritar al paciente. Vemos algunas zonas ya eritematosas, que suponemos que hay sangrado gingival, pero si vemos la encía es más pálida. Esto es porque el paciente también es un fumador fuerte. Entonces eso provoca isquemia en los tejidos, un cierre, un colapso de los vasos sanguíneos. Entonces hay menos sangrado en los tejidos del paciente. Entonces, si el paciente no lo instruimos a que el sangrado gingival es una señal de que algo lo está afectando, lamentablemente mucha gente no le hace caso al sangrado de encías porque no es algo doloroso. Como podrán ver en varios de sus pacientes con problemas periodontales, generalmente no hay dolor, no hay una queja de dolor, a menos de que ya lleguen a estadios mucho más avanzados, donde ya hay movilidad dental o ya hay algún absceso agudo donde puede provocar ya alguna molestia. Pero en los estadios primarios, donde hay sangrado gingival, generalmente el sangrado aparece por un tiempo, desaparece y después vuelve a aparecer, etcétera. Entonces, no es algo doloroso y no es algo que la gente le haga mucho caso, sino se le instruye que realmente el sangrado es un aviso de su cuerpo que algo le está afectando. Otro caso de una paciente fumadora también muy fuerte que llegó ya a perder su central. Esta paciente ya acudió al consultorio por pérdida del central superior derecho. Ya estaba totalmente epitelializada la zona del alveolo, ya estaba móvil, nos decía la paciente de hace mucho tiempo. Vemos cómo su higiene es mala, no hay un control de higiene bucal, mucha placa dentobacteriana, mucho atrapamiento de cálculo, manchas de nicotina. Y podemos llegar a casos tan extremos como este, ¿no? Donde el paciente ya con años de pérdida de los centrales inferiores atrapa gran parte de cálculo. Uno no se puede imaginar cómo es posible que alguien pueda dejarse sin atender tanto tiempo o sin ver que hay un problema en su boca. Lo que pasa es que no es doloroso. Entonces, si no instruimos a nuestros pacientes, si no educamos al paciente de cómo cuidarse
cómo poder ver los signos de cuando hay problemas, sobre todo en los pacientes que son altamente susceptibles al problema periodontal. Entonces va a ser difícil que ellos mismos puedan ver que tienen un problema y acudir entonces al consultorio dental. Y posteriormente, bueno, importante el mantener o lograr un hábito en estos pacientes, en todos, un hábito de higiene bucal para poder lograr un éxito a largo plazo de cualquier tratamiento. Vamos a ver que algunos ejemplos de terapia quirúrgica periodontal. Primeramente, nos vamos a enfocar a que hay varios autores desde el 88, Caldal y colaboradores con el raspado deslizado radicular, Whitman modificado y resección ósea. Compararon estos tres y donde vieron que el tratamiento de resección ósea fue mucho más efectiva para lograr la reducción de la bolsa periodontal. Que entre mayor sea la profundidad sondeable inicial, mayor era la reducción que podrían obtener. Y que en el raspado deslizado radicular y en el Whitman modificado reportaron una mayor ganancia de la adherencia epitelial en las profundidades sondeables entre 5 y 6 milímetros. Breyer y colaboradores en el 89 nos decían que la efectividad del curetaje abierto y cerrado comparados en pacientes con diferentes niveles de experiencia por parte del operador que hace el raspado, en bolsas poco profundas no se encontraron muchas diferencias, pero en bolsas más profundas de 4 a 6 milímetros o mayores de 6, el curetaje abierto fue obviamente mucho más efectivo. Serino y colaboradores en el 2001, en donde vemos que el efecto inicial a largo plazo de la terapia quirúrgica y no quirúrgica en casos de enfermedad periodontal avanzada, el tratamiento quirúrgico va a tener siempre mejores resultados en la disminución de las profundidades sondeables a corto y largo plazo y disminuye la necesidad algunas veces de una terapia periodontal adjunta. Entonces, pero siempre mantener a los pacientes en terapias de mantenimiento. Okay. Vamos a iniciar con la cirugía periodontal resectiva, algunos ejemplos de cirugía resectiva que hacemos sobre todo enfocado en el sextante anterior. Vemos que este tipo de técnicas están estudiadas, avaladas, evaluadas desde 1949 con Schluger, con la resección ósea, en el 50 con Goldman, donde ya hablaba de un desarrollo de contornos gingivales fisiológicos con una gingivoplastía. Friedman en el 55 ya nos hablaba de una cirugía ósea periodontal, donde ya utilizaba términos como osteoplastía y ostectomía. Goldman y Cohen en el 58 ya hablaba de un término de bolsa intraósea, ya las clasificaba y recomendaba diferentes tratamientos. Oceanbein en el 58 nos hablaba de la resección ósea en la cirugía periodontal, y Pritchard en el 61 ya nos hablaba de una gingivoplastía, una gingivectomía y una cirugía ósea. Entonces, este tipo de cirugías son donde vamos a resectar, vamos a eliminar algo de tejido. Vamos a ver un ejemplo de una gingivectomía, en donde por irritación del tejido, esto provoca una hiperplasia gingival. Aquí no solamente es inflamación. Si yo hago el raspado deslizado radicular de este tipo de pacientes, donde es más una hiperplasia que una inflamación, no voy a obtener resultados adecuados, porque aquí ya creció el tejido, no solamente está inflamado. Entonces, aquí es un caso del doctor Roberto Sánchez Guduro, donde nos recomienda al paciente para poder eliminar el excedente de tejido, para que el paciente pueda tener un adecuado control de higiene. Como vemos al hacer la gingivectomía y la plastía, al desplazar nuestro colgajo posteriormente, vemos que el factor irritante ahí fue cálculo, placa dentobacteriana, que fue provocando la irritación del tejido y crecimiento del mismo. Hay que hacer un adecuado raspado deslizado radicular de la raíz, como dice el nombre, para descontaminar, quitar esa capa de cemento radicular contaminada con endotoxinas bacterianas, para que no siga la irritación o el problema en el tejido. Lograr con esto una superficie limpia, libre de endotoxinas, sobre la cual los tejidos ya van a cicatrizar adecuadamente. Entonces, y que puedan proseguir con el tratamiento de ortodoncia sin problema alguno. Entonces, eso sería un ejemplo de una gingivectomía. No vamos a dejar al paciente sin encía queratinizada por hacer una gingivectomía. Sabemos que este paciente tiene una gran banda de encía queratinizada y solamente vamos a quitar el excedente.
Vamos a ver otro ejemplo de cirugía resectiva, como sería un alargamiento de corona clínica. Vamos a ver este caso, en donde vemos una irregularidad en el contorno gingival. Vamos a medir, siempre vamos a diagnosticar primeramente con buena secuencia radiográfica, con un buen periodontograma y sondeo periodontal y análisis clínico para ver cuánta encía queratinizada tiene este paciente, cuál es la profundidad sondeable, ver radiográficamente dónde está la cresta ósea, detectarla también a través de sondeo, porque si yo nada más hago una gingivectomía donde se necesita cortar tejido óseo, como ustedes ya saben, el mismo grosor biológico del paciente va a volver a formar ese tejido gingival, entonces no va a servir de nada el tratamiento. Hay que dejar unos contornos que ya sean estables, que le ayuden al protesista a poder realizar una buena rehabilitación, y vamos a, junto con el referidor, junto con el rehabilitador, ver cuál es la idea final para entonces poder programar la cirugía. Muchas veces hacen un adecuados encerrados de diagnóstico, nos podemos ayudar de algún tipo de mock-up o podemos ayudarnos de algún diseño que ellos nos puedan dar, una guía. Vamos a hacer principalmente nuestro recorte en el contorno gingival. Después vamos a desplazar nuestro colgajo a grosor total. Y vamos a ver la salud del tejido óseo. Vamos a hacer una osteoplastía o una ostectomía si fuera necesario, siempre con el contorno óseo positivo, siguiendo un contorno óseo positivo, que es siempre tener los contornos interproximales más altos que el nivel medio vestibular o palatino. Siempre calculando, respetar ese grosor biológico sobre el cual el tejido epitelial va a tener esa unión hemidesmosomal por parte del grosor biológico a la superficie radicular o dental, y con esto mantener unos contornos, unos márgenes estables. Aparte de las suturas, siempre es importante en cualquier cirugía poder estabilizar bien los tejidos. Yo me ayudo muchas veces, desde hace mucho tiempo, de un cianoacrilato quirúrgico, de un periacril, en donde sello también y ayudo a las suturas a estabilizar o mantener esos contornos que estoy logrando. Es un material muy noble, mantiene la limpieza, la seguridad de contaminación en la zona, tiene un cierto tiempo de vida, al término del cual se destruye sin ningún problema y deja un tejido sano y perfectamente cicatrizado. Vemos entonces nuestro recorte, que es estable, y entonces ya el protesista procede a su rehabilitación. Otro caso de un alargamiento de corona clínica en los centrales superiores, en donde vemos que esta paciente lamentablemente pasó por un tratamiento previo, donde por alguna razón utilizaron algún químico, yo me imagino en el hilo retractor, que pigmentó, le tatuó la zona de la encía queratinizada del surco gingival. Entonces obviamente a la paciente no le gustaba su sonrisa, no le gustaba cómo se veía esa zona oscura. Entonces acude al consultorio para que podamos ver cuál solución le podemos ofrecer. Vemos cómo en su sonrisa, cómo es su sonrisa primero general, cómo caen sus labios, a qué altura. Vemos cómo se enseña esa parte oscura en la parte anterior de los centrales. Y ya después movemos los labios y vemos ya más clínicamente. Vamos a ver cuánta encía queratinizada tenemos, tomar radiografías, sondear, todo lo que hacemos en el diagnóstico. Entonces, junto con el rehabilitador, en este caso el doctor Enrique Okuma, yo voy a hacer un alargamiento de corona para entonces tratar de eliminar lo más que se pueda de ese tejido pigmentado y lograr un tejido ya de una tonalidad rosada. Y entonces al momento de cambiar las restauraciones, que el labio lo permitía, los dientes estaban mucho más cortos, se pueden hacer dientes un poco más largos y de forma triangular, lograr una sonrisa más bonita, más armónica en esta paciente. Vamos ya a hacer el corte gingival, posteriormente hacemos nuestro colgajo a grosor total, hacemos la cirugía ósea y reposicionamos nuestro colgajo y vamos a suturar. Igual vamos a colocar algún cianoacrilato quirúrgico para sellar un poco más.
En este caso, la pigmentación rodeaba completamente al diente. Ya unas semanas después, el doctor Okuma hace sus provisionales. El provisional debe de sellar perfectamente bien, debe de tener adecuados contornos para mantener la higiene y mantener la salud de los tejidos. De nada va a servir que hagamos una buena cirugía si el provisional no está bien pulido, bien adaptado o bien contorneado y irrita los tejidos. Ahí vemos ya la rehabilitación final. Cómo logramos eliminar la pigmentación y la paciente queda bastante conforme con el tratamiento. Otro tipo de cirugía, la cirugía mucogingival, en donde está enfocada a los tejidos blandos del paciente. Vamos a ver un ejemplo de una cobertura radicular con un injerto de tejido conectivo subepitelial. Como vemos aquí, una recesión importante ya con desgaste de la superficie radicular. Vamos a obtener nuestro injerto de tejido conectivo subepitelial de la zona palatina. Vamos a raspar y alisar adecuadamente la superficie radicular. Y vamos a colocar nuestro injerto, recortarlo, adaptarlo y suturarlo para que esté estable. Y aquí la ventaja es que tiene una irrigación sanguínea por parte del colgajo y del lecho receptor. Y con el tiempo vamos logrando una adaptación del tejido y vamos logrando una cobertura radicular. Qué bonito ese caso. Muchas gracias. Como ven, no vamos a dañar papilas, no vamos a crear espacios negros entre los dientes. Otro caso un poco más grande de recesiones múltiples. Aquí con una técnica de tunelización del doctor Patalen, en donde vamos a lograr un túnel sobre el cual vamos a intentar colocar o vamos a colocar una matriz dérmica celular para lograr con esto cubrir varias recesiones, igual del mismo caso, y lograr una buena banda de tejido queratinizado y proteger más esas raíces. Otro ejemplo, terapia con implantes dentales. Tenemos el ejemplo de un implante inmediato en la región anterior por un diente fracturado. Hay que hacer la extracción, siempre cerciorarnos de que la extracción esté limpio ya el alvéolo para poder hacer cualquier cirugía. Ver que no quede nada de ningún resto de la superficie radicular. Así es como se va a ver la fractura, totalmente degollado el diente. Quitamos el pedazo, el fragmento fracturado, quitamos el resto radicular y sabemos que el contorno radicular de los dientes siempre va a ser diferente al contorno del implante. Entonces siempre hay que reconstruir o regenerar esa zona, ese gap, ese espacio que queda entre el implante y el hueso. Colocamos y sobrellenamos con un injerto óseo y si fuera necesario también con un injerto gingival. Llegamos a la segunda fase exposición del implante y el protesista, en este caso el doctor Ramón Braujos, llega a la rehabilitación final, como vemos en la fotografía inferior. Y pasamos entonces a casos un poquito ya más graves, donde tenemos una reconstrucción de proceso alveolar maxilar por un diente con una resorción radicular importante y que se mantuvo mucho tiempo. ¿Qué sucedía? La filosofía actual del tratamiento odontológico ha cambiado totalmente. ¿De qué hablamos? Hace años la filosofía en el consultorio dental era le duele el diente al paciente y le quitamos el diente y nos quitamos de problemas. Después la filosofía cambió, hay que tratar de mantener los dientes lo más que podamos. Pero ¿qué pasa con esos dientes que tenían un problema periodontal y que se mantuvieron por mucho tiempo? Llegaron a perder más tejido óseo, más tejido gingival, como pasó con este caso. Entonces, la filosofía actual, la filosofía que se debe de instruir en las universidades, en los posgrados, es mantener el hueso del paciente. Si nosotros podemos lograr la salud de la boca del paciente manteniendo su hueso, mantenemos sus dientes. Y si por alguna razón llegamos a perder alguno de estos dientes, podemos hacer muchos otros tipos de tratamientos que cuando ya no tenemos estos tejidos. Como vamos a ver a continuación, tenemos un diente completamente reabsorbido. El defecto que nos deja, que hay que estar preparados al momento de la extracción, porque si no todo esto se colapsa. El defecto óseo que tenemos. Vamos a reconstruir con un injerto óseo y una membrana reforzada de un arma de titanio con unos pines de sujeción para mantener el contorno y que no se nos colapse. La sutura final y el sellado con el cianoacrilato. Así se ve la cicatrización, el resultado de regeneración.
y logramos entonces posteriormente poder colocar un implante dental y volver a dar un poco más de contorno a los tejidos. Y el último caso, vamos a ver una reconstrucción más grave, el caso anterior del doctor Bernardo Hernández y del doctor Okuma, y en este caso un paciente referido por parte del doctor Ricardo Mitrani, en donde tenemos una gran resorción de la parte anterior, un colapso importante, creo que no se me parece eso, un colapso importante del hueso de la premaxila. Creo que no, yo puedo seguir. Perfecto, gracias. Vemos cómo está colapsado, ya mediante tomografías, mediante todo el análisis, vemos cómo vamos a ir reconstruyendo al paciente. Vamos a igual utilizar un injerto óseo, una membrana con arma de titanio. Reconstruimos un poco la zona. Vemos cómo se ve el tejido al quitar la membrana reforzada de arma de titanio, el tejido óseo que se logra, el tejido que se va a volver hueso más bien, como vemos al momento de quitar la membrana. La sutura. Todo esto llevó varias fases, se habla con el paciente, con sus padres, para tener toda la autorización, ver cómo vamos logrando el aumento del proceso, cómo estaba antes y después, tanto vista frontal como vista incisal. Y posteriormente, ya que tenemos algo de hueso, vamos a engrosar, porque todo esto lo vamos viendo junto con el rehabilitador, en este caso el doctor Mitrani, que nos va diciendo también cuáles son los requerimientos para lograr una mejor rehabilitación. Aquí vamos a enfocarnos más al tejido gingival, vamos a utilizar una matriz dérmica celular para aumentar el grosor del tejido gingival, ya no tanto óseo, tener un mejor contorno gingival para cuando se puedan colocar los implantes. Este caso también lo vimos junto con el doctor Jack Goldberg, donde junto con la colocación guiada hace unos minutos más. Está perfecto. Sí, probando. 1, 2, 1, 2. Ok. ya tenemos. Bueno, pues agradecemos al doctor Kenji, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero la verdad es que valió mucho la pena la presentación que nos hizo el doctor Kenji Osoya. La verdad es que agradecemos a las casi 200 personas que están conectadas en Facebook Live, la verdad es que qué maravilla, y a las 100 personas que están conectadas en Inteligencia Dental. El doctor Jorge Marín, excelentes casos, gracias por compartir con el cianoacrilato quirúrgico. ¿Se refiere al uso común, el que pega, o existe uno de uso exclusivo para odontología? Doctor Kenji. Es uno exclusivo para cirugía bucal, cirugía periodontal. Está diseñado totalmente, es el conocido como periacril, de la casa Gostlich, en donde vamos a tener un material que es seguro para los tejidos, no los va a irritar, no los va a quemar, y que tiene un tiempo de vida para poder mantener la salud de los tejidos. La doctora María Antonieta López, muy buena ponencia, muchas gracias. Y la doctora Paola Hernández, saludos al doctor Osoya, excelente como siempre de Ciudad de México, doctora Paola Hernández. Muchas gracias, doctora Pau. Pues aquí estamos en Imperio MX, pues doctor Kenji, pues
La verdad es que esta es tu casa, Kenji. Muchas gracias, Cuando Carlos, quieras, te ojalá agradezco. puedas regresarnos y engalanarnos por acá. Con todo gusto. Un gran, una gran lluvia de casos, muchas ideas, mucha gente que se despertó sus inquietudes. Gracias por estar aquí en PRMX en esta sección Periodebate. Y bueno, pues prometes volver, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Pues bueno. Te agradezco mucho la invitación. Gracias a todos que nos siguieron ahorita en la mañana. Espero que les haya gustado. Pues seguimos aquí en PMX, agradecemos al doctor Kenji Osoya y seguimos con nuestra sección Odonto para Todos, Odonto Innova, Odontología para Todos, con el licenciado Carlos Reyes, con un tema bien importante, es un tema un tanto ya más hacia lo general, ¿sí? De lo general a lo particular, algo que tenemos, sí, sin tanto conflicto, pero que a veces no tenemos tan presente, como es el caso de la inteligencia financiera, ¿no? De hecho, de eso vamos a hablar en unos momentos más, para que todos lo tengan bien presente. Vamos a sacar una USB ahorita aquí, disculpen las fallas de origen. Estamos completamente en vivo en la Ciudad de México, en vivo desde inteligenciadental.com. Y bueno, pues estamos aquí en la sección Odonto para Todos con el licenciado Carlos Reyes. Pues estamos contentos aquí. Vamos a ver su presentación, ¿sí? Ok. Estamos perfectamente bien acá, estamos abriendo la presentación para que podamos participar, perfecto, en nuestra sección Odonto para Todos, Inteligencia Financiera. Y fíjense que el hecho de invitar aquí al licenciado Carlos Reyes, que está con nosotros, que vamos a iniciar nuestra conferencia, es precisamente porque tenemos ese problema, ¿no? En la odontología nos enseñan a ser dentistas desde manera clínica, ¿no? Los trabajos clínicos, hacer amalgamas, resinas, cirugías, terceros molares, exodoncia, etcétera, muchas cosas, prótesis fijas, dentaduras completas. Pero muy pocos tenemos una inducción hacia lo que puede ser un nivel empresarial, porque el dentista, pues definitivamente es un odontólogo que da una prestación profesional, pero más que eso, pues es un microempresario, que puede ser un macroempresario. Entonces, realmente tenemos que aprender a manejar nuestros recursos y tenemos que aprender a ser inteligentes de una manera importante a nivel financiero, porque, pues bueno, esto es importantísimo para los dentistas y desde todos los sentidos en la vida. Entonces, tenemos aquí al licenciado Carlos Reyes, que está con nosotros. Buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días, bien, muchas gracias. Pues estamos aquí felices contigo y sobre todo, pues en esta sección que vamos a platicar de inteligencia financiera. Pues, Carlos, ¿tú quién eres? Platícanos brevemente tu trayectoria. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Les agradezco mucho la invitación y el espacio. Para mí es un gusto poder compartir esta información que tengo con ustedes. Y bueno, yo soy asesor en seguros y damos una plática de inteligencia financiera. Esto de los seguros es muy importante porque, bueno, buscamos mantener siempre un nivel de vida y tener una proyección a futuro que garantice pues que siempre tengamos nuestro patrimonio protegido. Entonces, hicimos esta plática pensando en los odontólogos, porque bueno, son personas que en su gran mayoría son independientes y es muy importante que ellos vayan planeando y haciendo una estrategia adecuada para mantener siempre su nivel de vida. Pues perfecto, pues los controles con el licenciado Carlos Reyes, y como él dijo, pues somos independientes, a veces no hay seguros sociales, tenemos que jubilar y pues con nuestros propios recursos. Escuchen esta plática, es de mucha utilidad, y bueno, seguimos aquí en PRMX, o sea, programa temporada 2, aquí en Inteligencia Dental. Adelante. Gracias. Bueno, hoy les quiero platicar sobre inteligencia financiera. ¿Qué es esto de inteligencia financiera? Obviamente, pues nosotros, en lo largo de nuestras carreras, pues nos enseñan mucho enfocados a desarrollar pues la inteligencia intelectual, ¿no? Y como bien lo menciona Carlos, pues es muy importante también ir desarrollando otras habilidades financieras. Yo creo que a cierta edad, desde la secundaria, preparatoria, en la universidad, deberían de haber pues materias enfocadas al tema financiero, porque pues nos enseñan mucho el enfoque en el caso de los odontólogos, bueno, pues a desarrollar técnicas, conocimientos, son personas que yo admiro mucho porque realmente pues tienen que estudiar mucho todo el tiempo. Sin embargo, la parte de inteligencia financiera, pues en las escuelas no la tienen muy abandonada. Entonces, bueno, aquí un pequeño concepto es, ¿qué es la habilidad que tiene una persona para generar dinero? Esto es básicamente un concepto y bueno, pues les voy a seguir a platicar. Tenemos 10 acciones para tener inteligencia financiera. Ahorita las vamos a nombrar básicamente y vamos a ir tomando por una para ir
tomando nota. Les recomiendo que bueno, vayan tomándola y vayan tomando nota de cada concepto y también vayan haciendo sus propias anotaciones, ¿no? Tenemos que analizar la situación. Esto es algo muy importante porque, bueno, tenemos que saber dónde estamos parados y desde qué punto vamos a empezar a tomar un plan, ¿no? Tenemos que tomar conciencia sobre lo que vamos a hacer y saber qué tipo de gastos tenemos, cuáles son necesidades, cuáles son gustos. Hay que repasar algunos conceptos sobre economía muy básicos. Llevar registros, esto es algo muy importante porque a veces pues nos cae cierta cantidad de dinero y bueno, pues no, a veces no sabemos exactamente cuánto gastamos. Entonces es muy importante, por mucho dinero que ganemos, pues también llevar un registro de cuánto estamos gastando para poder tener una buena administración. Hay que conocer la diferencia, como les decía, entre un gusto y una necesidad. Encontrar un propósito en la vida, esto es algo muy importante porque, bueno, si no tenemos un objetivo claro, difícilmente vamos a llegar, ¿no? O ya llegamos. También hay que armar un plan de acción. Obviamente tiene que ser alcanzable, medible, sustentable, tiene que estar bien elaborado de tal manera que sea fácil lograrlo, ¿no? Armar un plan de acción, que también esto es algo importantísimo. Buscar libertad, esto es algo que nos ayuda para tener una trascendencia en la vida, que es el siguiente punto, y comprometernos. Esto es lo más importante. Si ya tenemos todo el plan, ya somos conscientes, pero no nos comprometemos y desistimos, pues difícilmente vamos a lograr un objetivo. Entonces la idea de hoy es platicarles un poquito en general cómo se hace, y ya más adelante les dejaré mis datos por si quieren saber un poquito más. Bueno, primero vamos a analizar la situación. Hablando de la situación, bueno, pues hay que ver cuánto dinero ha pasado por nuestras manos. A veces, pues siempre hemos trabajado desde hace muchos años o ya llevamos un buen rato trabajando y no somos conscientes de la cantidad de dinero que pasa por nosotros, ¿no? Entonces yo aquí les invito a hacer un ejercicio, es algo muy básico. Tenemos que ver cuántos años hemos trabajado. Yo sé que los odontólogos, bueno, pues tienen un ingreso promedio muchas veces y de ese ingreso promedio hay que multiplicarlo por 12 por los años que llevamos trabajando, y ese es el dinero que ha pasado por sus manos. Realmente, si hacen el ejercicio, se van a sorprender. Realmente, a veces somos millonarios, pero pues, nada más lo vemos pasar, ¿no? Y el chiste es que se queda aquí con nosotros. Ahora, hay una formulita que es una regla de cuánto gastamos. Aquí se propone el 50% que son gastos necesarios. Esto es comida, teléfono, luz, agua, habitación, casa, hipoteca, todos esos gastos que ya tenemos fijos, ¿no? Tenemos 30% gastos deseados, que son cosas que no necesariamente necesitamos, pero que llegamos a quererlos y decimos, bueno, me lo merezco y lo voy a tener. Y del 20% que son obligaciones financieras. Dentro de ese porciento, esas obligaciones financieras también entra la parte de ahorro. En mi camino, en más de 10 años, bueno, hemos encontrado personas que dicen, oye, sí quiero empezar a hacer un ahorro, pero primero tengo que cumplir con mis compromisos que ya adquirí y pagar las tarjetas de crédito. Entonces, también es muy importante, obviamente lo vamos a considerar, pero también cambiar el chip, que ahí tiene que entrar la parte de ahorro. Y bueno, la última pregunta que les invito a que se hagan y lo mediten para ustedes es, ¿qué tan conformes se encuentran con la situación presente y en su futuro? ¿Qué tan dispuestos están a hacer un cambio de chip y de realmente aprender a tomar decisiones y mantenerlas, ¿no? Bueno, hay tomando conciencia sobre el dinero, hay algunas ideas colectivas que a veces nos instalaron desde que éramos pequeños y que pues no somos conscientes. Entonces los invito a que las meditemos. Hay muchas, pero yo aquí mencioné algunas. Hay algunos pensamientos colectivos que el dinero es difícil de conseguir, hay que trabajar mucho, ¿no? Hay gente que le pregunta, ¿cómo estás? No, pues con mucho trabajo y bueno, le cuesta trabajo siempre conseguir dinero, ¿no? Entonces eso también es algo importante que hay que quitar. La gente rica es mala, a veces también. Yo digo que el dinero no es malo, lo malo es lo que hace la gente con el dinero en realidad. Y para ahorrar dinero hay que privarte de ciertas cosas, eso tampoco es cierto. Realmente lo importante es ser ordenado, ser organizado, y en base a eso, pues tener un equilibrio contra lo que gastamos, contra lo que queremos hacer. La gente también a veces piensa que es muy caro, que no lo pueden comprar. En realidad, pues no hay nada caro, ¿no? En realidad es depende de lo que yo quiera y el valor que le dé a las cosas, pero se puede hacer todo. Y me gasto todo lo que me llega, no soy bueno administrando. Este es un pensamiento que la mayoría de las personas tiene, que dice, no, pues
yo no soy bueno administrando, ¿no? Entonces, a veces, pues necesitamos una plática, una asesoría que nos ayude y nos permite a tomar cierta disciplina y comprometernos. Y bueno, pues ahí les dejo las preguntas y ustedes piensen cuál les limita realmente a ustedes, ¿no? ¿Qué te limita a ti? Bueno, repasando algunos conceptos sobre finanzas, bueno, administrar tu dinero. Vamos a ver, el ingreso es todo lo que percibes. Puede ser honorarios, sueldos, rentas, inversiones. Ese es el dinero que percibimos. Gastos es todo lo que pagamos por bienes y servicios. Los activos son los recursos que realmente tienes y de lo que puedes disponer como ahorros, terrenos, títulos, valores. Y pasivos son las deudas. Esto se debe, es lo que se debe como hipoteca, saldos en tarjeta de créditos, facturas, préstamos. Y bueno, el patrimonio es todo lo que tenemos menos lo que se debe. Y eso nos da el patrimonio. Entonces, bueno, antes de tener un activo, debes de generar un ingreso o un gasto y también ahí tener una medida para no tener más gastos que ingresos, ¿no? Esto es algo muy importante. Para llevar una vida financiera ordenada, debes asegurarte que tus gastos nunca sumen más que tus ingresos. Hay gente que nos sentamos a platicar y bueno, pues el 20% que deberían tener de ahorro, en realidad, pues no tienen nada. Del 100% que reciben, todo lo deben o incluso más, ¿no? Entonces esto es muy importante, llevar un registro, llevar los gastos, los ingresos y el control de deudas. Hay que elaborar un presupuesto, hay que recordar la regla de los 50, 30, 20. Hay algunas aplicaciones que nos pueden ayudar con estos temas, que son muy sencillas, y bueno, de esta manera se puede hacer un plan que lleve a lograr sus objetivos económicos. Posteriormente, lo que les comentaba sobre la diferencia sobre gustos y necesidades. En realidad, mucha gente lo que percibimos cuando ya nos sentamos a hacer un análisis es que pues realmente hay muchas cosas que nos las damos por gusto. Entonces yo los invito a que siempre que vayan a comprar algo, se pregunten si realmente lo necesitan o es un gusto que se están dando. O se lo merecen. O se lo merecen, ¿no? Yo creo que algo importante en nuestro camino también hemos ido aprendiendo y madurando. Cuando empezamos a trabajar, pues todo queremos, ¿no? Vivimos en una sociedad consumista que te hace ver que cómprate un coche, cómprate cierta ropa, ciertos viajes, y todos nos merecemos, y está padre. Sin embargo, hay que ser muy conscientes y muy conscientes que todo, pues obviamente tiene un objetivo, y si nos gastamos todo, pues nunca vamos a lograr algo más grande. Y las necesidades, bueno, pues es así, hay que cubrirlas, y siempre hay que irle midiendo. Hay cosas que a lo largo de nuestra vida van cambiando, conforme vamos creciendo, cuando somos jóvenes sin hijos, cuando ya somos casados sin hijos, cuando somos casados con hijos pequeños, cuando ya llegamos a una edad madura, que los hijos van en la preparatoria, en la universidad, y cuando llegamos a una edad avanzada, bueno, pues los gastos, cada etapa es diferente. Entonces es muy importante siempre poder mantener el nivel de vida. Ahora, hay que encontrar un propósito. Si no tenemos un propósito en la vida, entonces cualquier negocio, pues lo va a tener, ¿no? ¿Por qué queremos generar riqueza? Esto es algo importante, ¿no? Asegurar una calidad de vida en nuestra familia, sentirse realizado. Hay que ver qué es lo que más nos interesa y qué es lo que más nos importa. Muchas de las personas, cuando platico con ellas, es, bueno, a mí me interesa, lo más importante en la vida es mi familia. Entonces, algo muy importante, bueno, ¿por qué trabajamos o para quién trabajamos? Bueno, pues yo trabajo para mi familia, para que coman donde queremos, pasemos donde queramos, vayamos a la escuela donde queramos. Esto realmente es algo que nos motiva, es encontrar un propósito. Y bueno, cada quien tiene el suyo, ¿no? Hay gente que le gusta viajar, hay gente que piensa en invertir, hacer negocios. Entonces, pues cada quien tiene su propósito. Es muy importante tenerlo, porque esto nos va a dar seguir las cosas con pasión. Luego tenemos que armar un plan de negocio. Esto es algunas características que debe tener el plan de negocio. Debe ser específico, o sea, debo de saber exactamente qué quiero, en cuánto tiempo lo quiero. No dejarlo tan al aire, ¿no? Porque si no se convierte en un sueño nada más. La diferencia entre una meta y un sueño, pues, es ponerle una fecha y comprometerse a que lo voy a lograr en cierto tiempo. Debe ser medible, ¿no? Debo de poder irlo midiendo cuánto puedo hacer, en cuánto tiempo lo voy a lograr, y debe ser realizable, debe ser realista, y tiene que tener un tiempo limitado. Estas son las características que debe tener un plan de acción para que realmente lo podamos lograr. Luego, bueno, pues buscamos tener libertad financiera. Esto me encanta el autor de Kiyosaki, que es generar ingresos residuales adicionales a lo que regularmente sube el total de los ingresos. Esto, pensando a largo plazo, es algo muy importante. Obviamente, cuando queremos poner una clínica, cuando queremos poner
un consultorio, pues también es importante saber dónde estamos parados y cuánto tiempo me va a llevar a lograr ese objetivo. Entonces es muy importante, a lo mejor a través de ahí yo soy odontólogo, pero también puedo ayudar a otras personas, poner consultorios y también generar ciertos ingresos residuales que son adicionales, o dar cátedra, y bueno, pues hacer otras cosas, dar conferencias, buscar hacer otras cosas que nos ayuden a tener ingresos residuales. Bueno, también algo importante es trascender, ¿no? Con libertad financiera puede dejar uno de preocuparse por sobrevivir y vivir al día. Algo muy importante es qué queremos dejar en este mundo, qué tanto vamos a mejorar de cómo lo encontramos, qué voy a dejar yo, qué voy a aportar para hacer un mundo mejor. Entonces, impactar positivamente en la vida de los demás, a los que están a tu alrededor, pues eso es algo que siempre es algo muy bonito y que no forzosamente necesitamos dinero para poderlo lograr, simplemente es esa satisfacción y que todo eso pues se nos regresa, ¿no? Entonces, dejar un legado, una herencia a la gente que amas también es importante. Y bueno, la gente millonaria o la gente que tiene riqueza, no nada más piensa en ellos, no piensa también en sus futuras generaciones, cómo los va a dejar y cómo los puede dejar mejor, pues para que sigan creciendo. Luego tenemos el comprometerse. El compromiso, bueno, pues es lo más importante contigo mismo, más allá de cualquier papel o de cualquier plan. Si no nos comprometemos, pues realmente no funciona. Entonces es muy importante tener constancia, ser disciplinado, darle seguimiento y tener determinación. Obviamente, si tenemos un muy buen plan, tenemos algo que nos motiva y sabemos a dónde vamos, lo vamos a lograr. Pero esto es algo muy importante, hacer un plan y tomarse el tiempo para que realmente lo logremos y no desistamos, ¿no? Hay que liberarnos de todo aquello que nos permite triunfar, vivir la vida con pasión, valores, actitudes, pensamientos y actos que te permitan llegar a tus objetivos. Esto es algo que bueno, pues ya es un poquito más personal y no nada más es hablar de dinero, ¿no? La riqueza, hay gente que bueno, pues no es millonaria, pero es muy buena, da muchas cosas a la vida y en general, y eso se le revierte. Y ser exitoso no tiene forzosamente que ver con el dinero, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos en GNP? Bueno, nosotros damos una asesoría en finanzas personales y protección del patrimonio, y lo que les hacemos es un plan, dar una asesoría en finanzas personales, ayudándoles a que revisen sus fondos de emergencia, ver los riesgos que tienen actualmente. Mucha gente pues no nos gusta pensar en que nos puede pasar algo, y bueno, también es parte importante de si yo me estoy esforzando por salir adelante, pues tener algo que me respalde, que blinde todo mi patrimonio. Entonces, cuando hay accidentes, cuando hay enfermedades, pues también eso puede poner en riesgo el patrimonio y todos los planes que tenemos. Entonces, lo que hacemos es dar una plática personal en la que les hacemos ver los riesgos. Cada persona tiene diferentes riesgos, como les decía, depende si es soltero, casado, con hijos, sin hijos, divorciado, lo que sea, pues en realidad cada quien tiene su propia necesidad. Tenemos también inversiones que estamos buscando de tal manera para ir creciendo. Y bueno, la asesoría, lo que nosotros hacemos es, vemos los ingresos, vemos los gastos corrientes, vemos los compromisos que se tiene, capital de trabajo, que ustedes en el caso de ser independientes muchas veces mezclamos cuando somos independientes los ingresos y lo que tengo con el negocio. Esto también es algo que tener mucho cuidado para poder pues lograr nuestro objetivo. Hay que separarlo. Tenemos que tener un fondo de emergencia en caso de que hubiera una invalidez o de que hubiera un fallecimiento. Si soy padre de familia y depende mi familia de mí, pues tener un fondo que garantice el nivel de vida de mi familia, que como les decía, para mí es de lo más importante en la vida. Y tenemos también el generar una inversión que nos permita pues tener un crecimiento y poder ir creciendo con nuestro patrimonio. Bueno, aquí unos datos nada más como para hacer un poquito más de conciencia. México es un país que no ha logrado ahorrar, a diferencia de Japón, que normalmente las personas sí ahorran. Y bueno, pasando por guerras y cosas feas que han pasado, que nosotros realmente no tenemos eso. Algo muy importante es que siempre aquí escucho de repente, no, es que México está muy complicado. En realidad no, somos un país que tenemos muchas cosas buenas, que hay mucha riqueza y que cada quien desde su trinchera, pues los invito a que hagan lo que les corresponde, la forma correcta para que podamos seguir adelante y seamos mejores. Y bueno, aquí tenemos algunas ideas como para qué podemos ahorrar. En este caso, bueno, pues muchos de los doctores con los que hemos platicado, odontólogos, pues les gustaría generar un ahorro para hacer una inversión a futuro, pensando en una clínica, en ayudar a las personas, a veces darle oportunidad a la gente joven de que también ahí haga sus pininos y vaya creciendo y desarrollándose, ¿no? Entonces eso, evidentemente, pues es un
una meta ambiciosa y también es importante ir haciendo una planeación, puede ser a 5, a 10, a 15 años, dependerá de si quieren su clínica en Polanco o en la Colonia del Valle, ¿no? Okay. Y bueno, hablando del ahorro para el retiro, también es importante. Aquí, como Carlos y les mencioné al principio, es algo muy, muy importante en la gente que es independiente, si no tiene prestaciones, pues generar una estrategia adecuada para poder mantener su nivel de vida. Obviamente, mientras estemos sanos, tengamos buena vista, tengamos un buen pulso, probablemente puedan seguir trabajando, pero no es lo mismo trabajar por necesidad a trabajar por hobby, ¿no? Entonces, yo los invito a que aquí en la siguiente lámina, que ya estamos a punto de terminar, vienen mis datos y con mucho gusto, si se contactan conmigo, yo, gracias a la participación que me está dando Carlos, pues con mucho gusto les vamos a dar una asesoría gratuita. Normalmente esto tiene un costo de la consultoría, sin embargo, a toda la gente que se ponga en contacto conmigo a través de mi correo, les vamos a dar, o por teléfono, les vamos a dar una asesoría sin costo alguno. Pues muchísimas gracias a todos los amigos que siguen aquí en Perio MX y gracias al licenciado Carlos Reyes en este tema que bueno, nos atañe a todos, odonto para todos, inteligencia financiera para odontólogos. Muchísimas gracias a todos los odontólogus que están conectados, nos mandan pues mensajes, saludos desde la UM de Querétaro, muchísimas gracias a la doctora Lilia Islas, desde Bogotá, Colombia, Carmen Ramírez, muchísimas gracias, interesante conferencia, pues muchas gracias. A Roger Andrés Romero, gracias por compartir, saludos de Santa Rosa, Ecuador, saludos Ecuador, estaremos en Ecuador en noviembre, muchísimas gracias. ¿Tiene algún modelo financiero en Excel? Comenta David Cerda, yo con el licenciado Carlos Reyes, a ver qué onda. Sí, es desde Nicaragua, se comunica David Cerda. Sí, sin embargo yo creo que con la app puede buscarlo y le va a ayudar más, es más sencillo, más amigable y lo puede tener muy claro todos los días. Muy bien, y bueno, pues comenta que la conferencia de terapia periodontal, pues esa fue hace un momento. Pues agradecemos al señor Carlos Reyes, muchas gracias. Gracias, les agradezco mucho. Esta es tu casa, Gracias. Están los datos, vamos a compartir los datos del licenciado Carlos Reyes para que puedan contactar una consultoría gratuita para todos los odontonautas. Y bueno, pues seguimos en Perio MX ya la recta final, ¿sí? Con nuestra sección Odonto Innova, donde tenemos pues una intervención internacional del doctor Gustavo Yatzkayer, que viene de Israel, ¿sí? Él es argentino, ¿sí? Y vamos a poner todo, porque obviamente todo lo tenemos digitalizado. El doctor Yatzkayer vive en Israel desde hace más de 30 años. Y bueno, pues grabamos un audio y él nos mandó una conferencia, la cual vamos a compartir en unos momentos más para todos ustedes aquí en Inteligencia Dental. Y estamos pues entrando en la recta final de su programa Perio MX, vamos a ver, ¿sí? Y bueno, agradeciéndoles a todos los odontonautas que se encuentran conectados, que se encuentran en vivo y en directo. Están viendo en su pantalla una imagen del Endogame Tour. Vamos a estar próximamente en Ciudad Juárez, vamos a estar también en Oaxaca, ¿sí? Son las próximas fechas del Endogame Tour. Y bueno, pues tenemos varias sorpresas, así como también la gira que tendremos próximamente por Sudamérica. Y bueno, pues platicarles en lo que abre la presentación, doctor Gustavo Yatzkayer, que estuvo en AMIC Dental y el Congreso de la Facultad de Odontología este mes, a principios de este mes, tuvimos un gran encuentro con él. Ahí estamos platicando, fue la entrevista que hicimos con él y donde pudimos compartir un poco de lo que es la inteligencia, de la tecnología 3D, ¿sí? Y bueno, pues son varias situaciones que nos llaman mucho la atención, porque pues hoy en día la tecnología 3D está a la vanguardia en todos los sentidos. Vamos a escuchar al doctor Yatzkayer, vamos a poner el audio, esperemos que todo salga de maravilla, como lo sabemos. Y bueno, pues estamos aquí en Inteligencia Dental, en Perio MX, pues adelante al doctor Gustavo Yatzkayer. Tenemos fallas de origen con el audio. ¿Se escucha el audio? Le preguntamos a Dianita. El audio está corriendo desde la computadora. Unos minutitos más. Ahí estamos. Perfecto. Ok. Ahora. Se escucha.
Unos minutos más, seguimos. Ponemos play a la grabación, a ver si se escucha. No escuchamos, ¿verdad? A ver, vamos a mover un poco más. Gracias a toda la gente que está conectada, que nos está... ¿Pongo bocinas? A ver, vamos a ver. Me pregunté si me conviene sacar los 2 implantes. ¿Se escucha? Perfecto, vamos a dar inicio a la presentación del doctor Gustavo. Bueno, pues seguimos aquí en Inteligencia Dental. Gracias por su paciencia, gracias a todos por seguir aquí con nosotros en Inteligencia Dental. Adelante. Amigos de PMX, pues bienvenidos sean todos ustedes. Estamos aquí muy contentos con el doctor Gustavo Díaz. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gusto verlo. El doctor Gustavo es un doctor argentino que vive en Israel, ¿verdad? Exacto, de hace casi 30 años. De hace 30 años, cirujano maxilofacial. Sí. Y bueno, pues agradecemos a la Casa Dental México, nuestros patrocinadores aquí en PMX, para que disfruten esta conferencia. Tecnología 3D, pasado, presente y futuro. Dejamos los controles para el doctor Gustavo. Adelante. Ok, buenas tardes. Es para mí un gusto estar con ustedes y lo que quiero compartir es mi experiencia con esta tecnología. La gran pregunta que uno se debe preguntar es si esta tecnología nos puede ayudar para mejorar nuestras decisiones quirúrgicas. Eso es lo que vengo haciendo ya desde el año 2011, las guías quirúrgicas computarizadas. Quiero abrirles mi clínica y mostrarles unos casos clínicos para mostrarles en qué me ayuda esta tecnología a simplificar casos y ayudar a mis pacientes. El primer caso que quisiera compartir con ustedes es un caso de un paciente de 51 años, Gonzalo, que vino a la clínica luego que en el año 2004 le realizaron 2 implantes, uno en la posición 15 y otro en posición 16. Como veremos aquí en la radiografía panorámica, los implantes se ven cerca uno de otro y con una restauración con un gran cantilever distal. Cuando vemos la radiografía periapical, vemos que el implante no está tan cerca y que aparentemente esa rehabilitación fue la que produjo la resolución ósea. En ese caso, la gran pregunta que me pregunté es si me conviene sacar los 2 implantes o únicamente el implante mesial. Lo que decidí hacer es remover el implante mesial, hacer un trasplante óseo y esperar 3 meses. Aquí podemos ver la tomografía computada y viendo los cross-sectional CATs, podemos ver 2 cosas. La primera es que hubo el hueso creció arriba del implante 16, y otra de las cosas que podemos ver es que tenemos una parte de hueso en la parte palatina, y allí se podría colocar el implante. Es por eso que mandé el caso a la compañía de guías, y ese fue el plan de tratamiento que recibí. 2 implantes, uno en posición 15 y otro en posición de 17. El de posición de 17 me interesó mucho saber, para estar angulado, de cuál iba a ser el ángulo del abutment para mi protesista. Como vemos acá, 15 grados es un grado bastante correcto para hacer una rehabilitación. Aquí vemos el implante número 15, el corte seccional, y el implante 17, que está programado para entrar en ese hueso palatino. Podemos ver acá la tomografía computada de baja irradiación, donde nos muestra el implante ya colocado en el número 17, y podemos ver que es muy preciso y muy similar al programa de tratamiento, al plan virtual, y acá podemos combinar y comparar el plan de tratamiento con el implante en su lugar. Luego fue rehabilitado el caso. Vamos a hablar del segundo caso. Sí. Sí. ¿Le creaste con un injerto halogénico? De alógrafo. Sí, de cadáver. Sí. ¿Ok? ¿Ok? El segundo caso es un paciente de 63 años que llegó luego de haber sufrido un accidente cardiovascular debido a un aneurisma. En este caso el paciente vino paralizado y con una indicación del médico clínico de por favor no tratar de evitar toda operación complicada como una elevación de piso de seno. Aquí podemos ver la tomografía computada de antes, y con el rehabilitador planeamos colocar 2 implantes, uno en posición 24 y uno en posición 25. Mandé el caso a planeo virtual y fue grande mi sorpresa cuando vi
implante 25, como podemos ver aquí, de que está muy cerca del seno maxilar, cosa que no había apreciado en la radiografía, en la tomografía computada. Vamos a convenir que colocar un implante sin esta tecnología puede ser muy dificultosa en ese lugar. Aquí vemos el plan de tratamiento, también la angulación de los implantes, la guía en su lugar y lo que es muy importante en esta tecnología, especialmente en esta técnica, en estas guías de AB, es que todo se maneja a nivel de color y podemos ver dos anillos, uno de color azul y uno de color amarillo, y en el lado derecho podemos ver los montadores. Esos montadores son los que nos van a permitir colocar el implante en una precisa posición. Aquí vemos el caso clínico ya con los implantes en su posición y con los tornillos de cicatrización colocados. Aquí podemos ver y comparar el plan de tratamiento con el implante en su posición y ver exactamente que el implante llegó a la posición ideal como lo planeamos en el plan de tratamiento. Tenemos casos en donde luego de extraer un molar, tenemos dudas si va a poder entrar un solo molar o si vamos a tener que poner un implante o si vamos a tener que poner dos implantes. Les quiero compartir la radiografía panorámica que muestra que el espacio es grande para un solo implante y limitado para dos implantes. En estos casos, las decisiones mandaron un plan virtual para ver si es posible colocar a una correcta distancia dos implantes. Podemos ver aquí la tomografía computada y eso nos demuestra que no hay suficientemente ancho de cresta para colocar un implante de ancho diámetro. Es por eso que el plan de tratamiento fue para colocar dos implantes de 3.5 de diámetro. Aquí vemos el plano cruzal para ver la distancia a nivel de la rehabilitación, si es correcta, los cortes cross-seccionales, ¿ok? En el caso clínico vemos acá el espacio entre el molar y el primer premolar, la guía quirúrgica, en este caso al no tener mucho espacio, se eligió colocar 12 anillos de 2 milímetros, y en este caso, una vez hecho el fresado de 2 milímetros, deberemos eliminar la guía y continuar sin la guía el tratamiento. Aquí vemos el caso clínico al final, los dos implantes colocados, la guía del lado derecho y la comparación entre el plan de tratamiento y los dos implantes colocados con una tomografía computada. Este cuarto caso, estamos hablando de una mujer de 60 años con un diente impactado, un 45, como podemos ver en la tomografía, en la panorámica, la radiografía panorámica, muy cerca del agujero mentoniano. Realizar una extracción de ese tipo en una persona de alta edad, tenemos el alto riesgo de producir una sensación, una alteración de la sensación nerviosa. Sí, caso complicado. En este caso, el plan de tratamiento fue extraer la raíz del diente 44, del diente 46 y colocar 3 implantes. Vamos a convenir que una vez que abramos el colgajo, al estar tan profundo el diente, no lo vamos a poder ver y tratar de saltarlo. Aquí vemos el plan de tratamiento, los 3 implantes en lugar, preplaneados, el implante 44, el 46 y el 47, que fue un implante corto. Vemos aquí el plan del tratamiento del 44, el 46 y el 47, un implante corto, el caso clínico, la muela en su lugar, la guía quirúrgica, abrimos el colgajo, hay que tratar de hacer una extracción traumática para cuidar el hueso, y los 3 implantes en lugar. Aquí sí, sí. En este caso, la guía estuvo todo el tiempo durante la cirugía o nada más fue para las primeras osteotomías? No, yo extraje la muela, ahí coloqué la guía y hice todo el fresado a través de la guía. ¿Y en la colocación igual? Y la colocación del implante agua. Sí. El último implante no, porque es un implante de alto diámetro, el anillo de la guía es de 5 milímetros. Y al colocar implantes o de 5 milímetros más no entran por la guía, entonces ese último implante, el implante distal, hubo que colocarlo fuera de la guía. Aquí vemos la comparación, la tomografía computada, los 3 implantes que están saltando en la muela, el diente impactado, y la comparación
de la panorámica, de la radiografía panorámica con la tomografía computada, y la rehabilitación hecha por el doctor Brown, del doctor Israel, el habilitador de Israel. El próximo caso, un caso muy interesante, es de una persona que es especialista en titanio de la Fuerza Aérea Israelí, que vino al principio con dos pilares que estaban sueltos, tratamos de cerrarlos con torque, pero al mes el paciente volvió con 2 implantes fracturados. Ese es el séptimo caso. Sí, aquí vemos en este caso el plan de tratamiento, y lo que yo quise ver es que el plan podría tratar de hacer en el mismo caso la extracción de los implantes y colocar los implantes nuevos. En este caso, para ir más seguro, decidimos colocar 3 implantes. Aquí vemos el caso clínico, los 2 implantes en lugar, la guía quirúrgica soportada por dientes. Una vez hecha la apertura de colgajo, extraje los implantes fracturados y coloqué inmediatamente 3 implantes, como podemos ver acá en el lado izquierdo, la guía del lado derecho con los 2 implantes fracturados, y la radiografía panorámica que nos muestra el final del caso. Y yo tengo una pregunta. Sí. Tú nos muestras que haces retiro de implantes. Escucha sencillo, pero bueno, ¿tú sabías la marca del implante que tenía anteriormente para poderlo traer, o cómo lo haces? No, en este caso, lo que yo hago para poder tratar de sacar menos huesos es con una turbina de alta velocidad y una fresa que se llama Ariana, que es muy fina y que me permite con mucha tranquilidad y con mucha precisión sacar el hueso. Hay casos que al estar menos fracturados puedo tratar de sacarlos con torque, a lo contrario, sí, pero en este caso no pude. Y no fue simple, no fue simple. Digamos, los implantes, escucha sencillo, pero... Sí, no es simple. Una tutomía alrededor. Una tutomía redonda del implante, sí. Y colocamos un implante un poco de más ancho, de más diámetro. ¿Ok? Sí. Acá vemos la radiografía periapical y el paciente volvió a los 6 meses, que no hizo la rehabilitación, una cosa mal que vino para bien, para nuestra suerte, y con el tercer implante fracturado, el implante número 44. Como vemos acá, sí, muy cerca de la pieza 43. En este caso, me acordé de una persona célebre que se llama Albert Einstein, que dijo que la insanidad es hacer toda la vez lo mismo y pretender tener resultados distintos. En este caso paramos la compañía, lo mandé al paciente a un especialista en rehabilitación, y estas fueron las conclusiones, tratando de saber por qué fueron estas fracturas. En el lado izquierdo, una reducción de los contactos oclusales, en el lado derecho, un plano oclusal incorrecto, una erupción en demasía de las piezas 17 y 18, una reducción del lado derecho del espacio intermaxilar, un incremento de fuerzas laterales por carga en demasía del lado derecho, y por último un error del rehabilitador de elegir una rehabilitación cementada en vez de una atornillada. ¿Tú recomiendas más la atornillada? Yo soy cirujano, no me dedico a las rehabilitaciones, pero por charlas que tengo con los rehabilitadores recomiendan más el mantenimiento igual. Claro, aparte que las cementadas, si uno no tiene cuidado, el cemento puede ir profundamente y producir una periimplantitis. ¿Ok? Sí. En ese caso, este fue el resultado y la rehabilitación ese fue el doctor Goldman. Si pensamos que el capítulo termina acá, aparentemente no. 2 semanas antes de salir para México, el paciente me llamó y hace poquito y me dijo, doctor, estoy con problemas. Le digo, ¿qué le pasó? Se me fracturó el implante 36. No. Así que espero la próxima charla acá en México contarles cómo resolvimos este caso. Y pasa muy frecuente, ¿no? Que estás en el aeropuerto y de pronto Y un paciente llama y cuando uno no puede ayudarlo. Exacto. Otro caso que quiero compartir con ustedes es una mujer joven de 19 años con agenesia de 2 piezas 31-41. En este caso programamos sacar las piezas, hacer implantes inmediatos con carga inmediata a través de una guía de soporte dentario. Aquí podemos ver la tomografía computada con las 2 piezas, el plan de tratamiento. En este caso decidimos hacer implantes delgados de 3 milímetros con 16 milímetros de largo. Aquí vemos la vista oclusal de los implantes, los cortes cross-seccionales.
el caso clínico, los dos dientes temporarios, la extracción, no es una extracción difícil, por supuesto, la guía, en este caso como tenemos que hacer implantes delgados, colocamos los anillos de 2 milímetros. Y el frenzado aconsejamos únicamente de 2 milímetros, salvo que haya un hueso más de dura calidad, como hueso tipo 1. En ese caso lo que yo recomendaría es hacer el frenzado cortical con una 2.8, no hacer todo el frenzado. ¿Ok? Aquí vemos los tornillos de cicatrización. En este momento siempre es bueno hacer una radiografía periapical para ver si cerramos bien los tornillos, y como vemos acá del lado izquierdo no estuvo cerrado hasta el final, conviene cerrarlo. De allí la paciente fue a la protesista, vemos los transfers. Inmediato. El mismo día, sí. ¿Ok? Y aquí vemos del lado izquierdo el plan de tratamiento y del lado derecho la radiografía periapical con los implantes y la rehabilitación hecha por el doctor Vital de Israel. ¿No fue carga inmediata? Fue carga inmediata, sí, fue carga inmediata, pero ya acá vemos ya una vez que el implante, no ponemos por supuesto el puente final ahí nomás, sino un puente temporal, y la rehabilitación final fue a los 3 meses. ¿Ok? Estos dos últimos casos, el caso sí, para ver lo difícil que es tratar con implantes que están fracasando. Este es un caso de un implante de tipo Bicon, vemos la absorción ya más de la mitad del implante, cuando, por lo menos en mi opinión personal, cuando la absorción se pasa ya a la mitad del implante, conviene sacarlo para evitar que haya una mayor absorción ósea. Por supuesto que al remover estos implantes queda una destrucción ósea muy grande, y acá podemos ver en la tomografía computada problemas no de diámetro sino de longitud por la ubicación del agujero mentoniano. En ese caso a mí me gusta mandar a hacer un plan de tratamiento para la AV Guide, y acá vemos lo que recibimos. En un primer momento no estábamos seguros con el protesista si el diente 34 iba a resistir, es por eso que pedimos un plan de tratamiento de 2 implantes, traer la pieza 34 y colocar 2 implantes 34 y 35, pero con el tiempo hicimos una radiografía y vimos que la pieza 34 estaba mejor, entonces decidimos únicamente traer la pieza 34, colocar un implante 34. Como vemos acá en el plan de tratamiento, decidimos inclinar el implante para evitar el canal inferior alveolar. ¿Ok? Este es el caso clínico, la guía en posición, guía de diente soportada por diente, y el caso que en una radiografía periapical siempre vemos bien, no se ve el nervio, pero lo ideal para saber cómo está es ver la tomografía computada, como podemos ver acá en el corte cross-seccional, y ver la distancia que tiene este implante del agujero mentoniano. Sí, es bastante cerca, pero por supuesto sin dañar al nervio. Y el último caso que quiero compartir con ustedes, este es el caso clínico. El último caso que quiero compartir con ustedes es el más extremo. Una señorita de 52 años, sana, también con pérdida de 3 implantes que están fracasando por una gran reabsorción ósea. Una vez que removemos los implantes, por supuesto, vemos la radiografía panorámica de gran daño óseo y se nos presentan dos formas de resolverlo. Una de tratar de hacer trasplante óseo autógeno, tanto vertical como horizontal, que la paciente no aceptó. La segunda fue tratar de ver con esta tecnología si podemos colocar implantes evitando el nervio inferior alveolar. Aquí tenemos la tomografía computada que realizamos 3 meses después de la extracción de los implantes para ver con qué hueso quedamos, y por supuesto podemos ver de que tenemos problemas no de diámetro sino de longitud. Este es el plan de tratamiento que recibí de EVI, 3 implantes, el 44 un implante largo sin ningún tipo de problemas, pero el 46 y el 47, como podemos ver acá, haciendo bypass del nervio. Les puedo decir que no dormí muy tranquilo de noche, pero el secreto acá es recibir un producto de buen nivel para una guía perfecta y saberlo colocar como para no tener problemas. Es por eso que con la compañía decidimos producir una guía que sea tanto soportada por dientes, también de hueso. Como verán acá la guía, eso tenemos soportada por dientes y también fijada, porque lo importante en estos casos es que la guía
no se mueva para nada. Es el secreto del éxito. Aquí vemos la guía y la tomografía computada que me permitió después dormir tranquilamente de noche. Vemos el implante número 46, el implante número 47 y la comparación entre el corte panorámico, el implante 45, el implante 46, como vemos con bastante precisión uno a otro, y el implante 47 también, el implante yendo de un lugar, pasando bucalmente. Ok, la rehabilitación en un puente que unió los tres implantes con el doctor Fabuya Israel. ¿A dónde está yendo esta tecnología? Hoy tenemos posibilidades de imprimir titanio. Entonces se nos abrió un campo nuevo, especialmente en la cirugía maxilofacial. Por ejemplo, un caso de un tumor de mandíbula. En este caso recibimos la tomografía computada, podemos programar la placa que va a reemplazar a la mandíbula y al cóndilo, producirla, aquí la vemos producida. También recibir, cuando vamos a sacar el tumor, recibir una guía para saber justo dónde cortar el tumor en la mandíbula. Aquí vemos el tumor, el cóndilo en su lugar, la placa y la tomografía computada que muestra la precisión del caso. ¿Una pieza única de titanio? Sí, una pieza única de titanio que es fijada con tornillos que también son planeados con esta tecnología. Otro caso importante, cuando hay fractura de la órbita, generalmente gente cirujanos maxilofaciales que han operado saben que poner un titanio y tratar de adaptarlo lleva mucho tiempo de operación. En este caso se lo prepara antes, se lo planea antes. Aquí podemos ver la placa y la operación se hace terrible, mucho más corta, mucho más simple. Uno puede poner esa placa para proteger al hueso y podemos ver en la tomografía computada luego la adaptación perfecta de este caso clínico y cómo está adaptada perfectamente al hueso. También podemos hacer reconstrucción mandibulares y hoy en día no solo programar la placa, sino también programar dos implantes que salen de la placa, como en este caso, la placa la hemos hecho con perforaciones para poder poner huesos, si queremos poner hueso particulado, y acá podemos ver los implantes, los dos implantes, y los implantes reconstruidos. También en casos de heridas de bala, donde hay destrucción de la cara, aquí vemos la tomografía computada antes con el gran daño de la cara, y podemos programar la placa de titanio y dejarle dos o tres implantes para colocar una nariz de silicona, como se ve aquí. En ese caso fijamos la placa en la cara del paciente y luego por imán la silicona se une y le podemos dar a nuestros pacientes la calidad de vida de una nariz. Implantes cigomáticos todos conocemos. Este es un caso de un paciente que tuvo un daño muy grande del lado izquierdo, pero del lado derecho podemos programar un implante en vez de entrar en todo el cigoma, que lo abrace en el cigoma, como si usted se recuerda los implantes subperiostales. ¿Ok? Aquí vemos el implante del lado derecho. En ese caso se abre el colgajo, recibimos la guía también para colocarlo perfectamente. Del lado izquierdo vemos los implantes cigomáticos, porque no se podían colocar este tipo de implante. Acá la radiografía. Por último, implantes que se hacen especialmente para los pacientes. Recibimos la tomografía computada y podemos planearlo con el rehabilitador. También podemos planear los tornillos que agarran el implante. Se llaman implantes de tipo U, personalizados. También el tornillo de cerrado, de fijación, lo planeamos para no dañar al nervio. También acá, en ese caso, se le va a poner hueso pati. En el caso clínico, abrimos el colgajo, colocamos la guía que nos va a indicar dónde hacer la perforación. Aquí vemos la perforación, son 2 milímetros o 3 nomás para colocar el implante. Vamos a cerrar, vamos a esperar 3 meses y vamos a hacer la exposición. Aquí vemos en la radiografía panorámica el caso, el perno y la rehabilitación en boca. También podemos usar las maxilas, ¿ok? 2 implantes del mismo tipo en la maxila de los 2 lados. El implante programado especial para la maxilar del paciente. En el caso clínico abrimos el colgajo,
hacemos la ranura para colocar el implante de un lado, suturamos, abrimos el otro, colocamos el implante, lo suturamos, colocamos hueso también, en algunos casos que nos falta hueso de tipo PATI, a los brazos también, ¿ok? La sutura y a los 5 meses la exposición de los implantes, los tornillos en el implante y la rehabilitación con una prótesis completa con los tornillos cerrados para el final. Y el último avance en esta tecnología, uno que hace elevaciones de piso de seno, hay casos que fracasan 1 o 2 veces y no tenemos cómo colocar hueso. Una de lo que se nos recomienda es hacer una placa de titanio, como en este caso programada de antemano. Lo que vamos a sacar es la placa de titanio ya hecha, ¿ok? Y debemos saber dónde colocarla. En ese caso vamos a recibir también una guía, acá vemos el caso clínico, vamos a abrir el colgajo, vamos a colocar una guía que nos muestra justo dónde hacer la ranura, y en esa ranura va a entrar el titanio, porque no se olvide que eso está programado justo, tiene que entrar justo en el lugar planeado. Aquí tenemos la ranura, el implante colocado, que lo vamos a fijar con 2 tornillos, ese del lado derecho, vamos a ir al lado izquierdo también, en un caso que fue muy duro con fracaso bilateral, y abajo, acá hemos colocado el implante, y abajo vamos a abrir la ventana, como siempre hacemos la elevación de piso seno lateral, y vamos a colocar el hueso tranquilamente, sabiendo que ese hueso no va a pasar al seno. Cerramos el caso, y acá vemos el hueso totalmente, y el seno maxilar totalmente sano en la parte de arriba. Bueno, ¿Ok? Así que... muchas gracias, Gustavo. La verdad es que grandes innovaciones de parte de EPI Global, y que también tenemos aquí en EPI Dental México, como es el caso del uso de las guías quirúrgicas, la inflación de titanio. Próximamente tendremos noticias y novedades para todo México, pero pues principalmente hacerles ver con este tipo de casuísticas que el doctor Gustavo nos está compartiendo, el hecho de que se puede utilizar y que podemos optimizar mucho nuestros procedimientos, y sobre todo darles un buen pronóstico. Exacto, facilitar todos los trabajos, los tiempos, y por supuesto para satisfacer a nuestros pacientes. Pues muchas gracias, Gustavo. Estamos aquí en tu casa, Perio MX, aquí en Dental México, agradeciéndote el tiempo, agradeciendo esta gran conferencia, y bueno, pues estamos para la próxima que nos cuentes la continuación del caso. Ok, gracias, un gusto. Hasta la próxima, y seguimos aquí en Perio MX, gracias, seguimos aquí en vivo en directo con Inteligencia Dental. Bueno, pues esto fue el doctor Gustavo Yatzkayer por parte de la casa EPI Dental México, desde Israel. Estuvo con nosotros compartiendo este caso. Y bueno, pues queremos invitarlos, como esta recta final, queremos invitarlos a nuestro curso que tendremos de pues, tejidos blandos periodontales, tejidos blandos periimplatarios. Empezamos el día de mañana y el día jueves tendremos actividades intensas. Tenemos 2 medias becas a las 2 primeras personas que nos manden un inbox aquí en Perio MX o en Inteligencia Dental, las 2 primeras personas, y les daremos los datos de dónde comunicarse para que nos puedan acompañar con esta media beca al curso de cirugía, ¿sí?, en tejidos blandos, periodontales y periimplantales. Pues bueno, pues agradecemos a todos. Aquí estamos en vivo y directo desde Inteligencia Dental. Este fue nuestro programa número 11 de la temporada número 2, aquí en vivo y directo. Gracias a nuestros patrocinadores, a Oral de Crest México, a EPI Dental México, a Inteligencia Dental, también al gran apoyo de la Facultad de Odontología de la UNAM. Muchísimas gracias. Seguimos aquí. Nos vemos el próximo mes, el día 28 de junio, en nuestro aniversario y fin de temporada. 28 de junio, aquí nos vemos por inteligenciadental.com/aula. Pasen excelente, que tengan un excelente inicio de mes y fin también de mes. Hasta la próxima y saludos y sonríe saludarles. Hasta pronto.